Buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un viaje al pasado, un viaje a 1995. Hoy es nada, que por cierto, pedazo de época, pedazo de época que fueron los 90 y pedazo de añazo que fue el 95. O sea, es que los jóvenes de hoy en día no tenéis ni idea, pero es que ni idea de lo que os perdisteis, en serio. O sea, para entrar en situación, Windows 95, sorpresa, boom, ¿qué le iba a pensar, no? Yo qué sé, Warcraft 2... Chrono Trigger, Lemmings 3D, y yo que sé, Clock Tower también, el primer Clock Tower, ahí está. El primer E3 en el 95, con la presentación de Sega Saturn, ojito ahí. El Grand Prix también, que vuelve este año, con Ramón García. No, fuera coñas. De lo que se trata esto en realidad es de la presentación del Limited Run Games LRG3 2023, en este caso, que justamente trata de eso. De un viaje al pasado, concretamente a 1995. Y es que esas presentaciones especiales que hacen ellos, ¿no? Los veranos, concretamente en el E3 cuando lo había o cuando lo hay, o si no en el nuevo E3, que por cierto justamente este año vuelve a ser Limited Run Games Saves E3, ¿vale? Imagino que será porque volverán al pasado justamente por eso, ¿no? Rememorando esas grandes películas tan famosas que seguramente conoceréis. Pues un poquito irán por ahí los tiros. Imagino que, por cierto, yo considero que son unas presentaciones muy infravaloradas, ¿vale? Porque sí, ya sabemos a lo que se dedican Limited Run Games, que básicamente pues sacar ediciones más o menos limitadas de juegos y merchandising, sobre todo últimamente, ¿no? También. Pero claro, en estas presentaciones muchas veces, o casi siempre, también hay anuncios, no solo de lo que van a sacar en físico, sino anuncios en general y que luego van seguidos pues de esa edición física que van a sacar también más adelante, ¿no? Porque tienen licencia para ello. Pero es que son anuncios que están bastante guapos también muchas veces, así que ojito con ello. Aparte que tienen un humor así, pues como con efectos especiales hiper mega cutres, ¿no? Que les dan ese encanto también y que están volados de la cabeza, aunque son un poquito especialitos también para algunas cosas, pero que están volados. Así que nada, no me entretengo más, vamos a ir viajando al pasado, preparaos las semigreñas estas como las que tengo yo, y te arrancando el DeLorean. Marty, prepara el condensador de flujo porque nos vamos. Rated RP2M. ...2023 a.C. Centro de Convenciones de Los Ángeles. Y todo desierto. Porque claro, no ha habido E3 este año. 28 años antes, el primer E3. Lo que comentaba, el primer E3, 1995. Ahí está cayendo lo todo cutre. Electronic Expo Entertainment. Ostras. Ahí la peña. ¡Oh, la presentación de Saturn! Ahí, la peña hipercutre en el fondo, la habéis visto, ¿no? Hostia, PlayStation también, es cierto. This is a photo of the LA Convention Center in June 2023. If we play our cards right, we'll see E3 2023 fade into existence. It's time to save the Electronic Entertainment Expo. O sea, básicamente el siguiente vídeo ha sido descubierto recientemente. El vídeo de Totally Took Place. O sea, esto fue hecho para tomar lugar, modificado para tomar lugar en el primer E3. I'm with Limited Run Games. I know you all don't know who we are, but this is our 1995 E3 press conference. In the year 2023, E3 no longer exists. I know that's hard to believe, la presentación del but 95. we've traveled back in time to show you the future of Van a hacer la presentación. gaming, to keep the spirit of E3 alive and hopefully save E3 for generations to come. Para volver a rememorar el E3, para salvar el E3. Ready your whips for our first announcement. ¡Ojo! ¿Esto es Castlevania? ¡La Advance Collection! ¡Oh, hostia! Esto viene... ¿Cómo ha empezado, no? ¿Cómo ha empezado esto? Van a sacar la Advance Collection. Y en físico, además. ¡Oh! Madre mía, colega, ¿eh? Madre mía, colega, ¿eh? ¿Cómo ha arrancado esto? Vale, que sí, que están hiper mega emulados, ya lo sé. Pero hostia, es que estos son juegazos, ¿eh?
El Harmony of Dissonance es un juegazo también, ¿eh? También. Hostia, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y el Area of Sorrow. De los de Advance, este es el mejor. De hecho, es de los mejores Castlevania. Ahí lo dejo, ¿eh? Drácula X. Bueno, este ni lo menciono ya porque es ese Castlevania, ¿no? Que también estaba en Super Nintendo y tal. No deja de ser una versión de Advance. ¡Buah! Madre mía. Pero es que el Circle of the Moon, además lo recuerdo. Día 28 de julio. Va a caer. Buah. Decía, el Circle of the Moon lo recomiendo con las cartas. Lo recuerdo, digo, con las cartas. Hostia. Arrancan fuerte, ¿eh? Warning. Hostia, ese rollo de los VHS. Ojo, ese rollo Doom. Hostia, ¿qué juego era este? Ah, no, espera, no, esto es otro, Wolfenstein ahí. Esto es un mod. Ah, no, Race of the Triad. Hostias. Pues me la han colado doblada. Es un juego que ya existe. Ah, es verdad, hostias, que ya existía este juego. No lo conocía, por cierto, ¿eh? Care Symphony. Hostia, ¿eh? ¿Ese rollo castelvanioso? ¿También? Pinta muy guapo este, ¿eh? Como yo... No lo sé, no me da tiempo a leerlo. Pero me gusta. Un shmup de M2. Ojo, ¿eh? En el año 2023, Topland vuelve. ¡Ostras! ¡Qué recuerdos! Tiger Heli. O sea, recuerdo haber jugado mucho en el arcade a alguno de estos. ¿Qué es eso? Vale, esto no lo conozco de nada. Tiger Hell, Top en Arcade Garage. Para Switch y Play 4. Me encanta ese rollo de los titulazos de Word de la época. Brought to you by the developers of the incomparable Digital Eclipse. I'm excited to be able to preserve this masterpiece physically. Word Art se llamaba. It's a game that inspired one of the most popular genres of all time. Era lo más top en aquella época, ¿eh? It really stuck out as a precursor of everything that games would be. Antes de Prince of Persia hubo Karateka. It was the most movie-like experience I'd ever had in a video game. Love it. It's so good. Clasicazo, no llegué a jugarlo, pero lo conozco así un poquito de... Bueno, de culturilla. The characters were not little sets of pixels. They, in fact, were fully formed individuals. They had personalities. Rotoscoping is literally tracing each frame to get a frame of animation. The aesthetic and the motion was really unusual for the time. I knew how important music was to tell a story, but I wasn't a musician. Tema de So Akuma. I turned to my dad. I said, well, why not have a series of beats that are tuned to notes? It understood that visuals mattered, Ostras. that full motion mattered, that human beings mattered.
story is, in most games, considered a mandatory aspect. Jordan predates Estaba muy bien hecho, ¿eh? Estaba muy bien hecho. Will stand the test of time as one of the most elegant game experiences that's ever been done. It's amazing. The Making of Karateka. Wow, how about that? Do you like music? Who doesn't? I love music. And if you're anything like me, you're gonna love this collection of vinyl soundtracks featuring everyone's favorite heroes En un and titulazo. ¡Ojo! ¡Ojo! Que lo van a sacar en físico y con la banda sonora. ¡Oh, están los vinilazos! Cuidado, ¿eh? ¿O son solamente los vinilos los que están anunciando? Vale, son los vinilos, son la banda sonora solo. Digo, es que llegan a sacarlos. Y el CDs también. ¡Y el casete! ¡El cassette también! Pues si sale esto, en serio, no se extrañe que acaben saliendo recopilatorios, ¿vale? De esto, cuidado. Si no han salido ya. Ah, no, si está la Mutant Collection, es verdad. No he dicho nada. This next game No he dicho nada. is a remastered classic for the Nintendo Switch. Un remaster de un clásico. Roller Coaster Tycoon. En HD. Lástima de los gastos de envío, porque si no alguna banda sonora caía, de las que han anunciado. This next announcement is only a tease, and I'm sorry for that. But we're happy to announce that we're collaborating with The Mix to work on 2 all-new retro games based on 2 of the most popular cartoons from the 90s. Hostia. Which ones? Well, I can't tell you that today. No. You're gonna have to wait to find out more information. Van a participar, o sea, van a traer juegos de series clasicazos de los 90, de un par de ellas. And we still have more exciting games Ay, to pero dejan con la reveal. ganas de saber quién es. Pull O on your cuáles son. designer jeans and get ready to battle some fallen angels. ¡El Shaddai Remaster! イーノック、 ¡Ojo! 神を裏切った打天使たちを天界へ連れ戻せ。それがお前の使命。心配するな。私も彼らのそばにいる。よし、行こうか。Pues están trayendo clasicazos, ¿eh? Están trayendo clasicazos. De un modo u otro. やはり来たか。我々を追うなと警告したはずだぞ。Pintaza tiene, desde luego. El Shaddai. Pintaza tiene, desde luego. Incredible. Let's take a look at this next announcement, which is a spin-off of a popular release that we did a couple years ago. Un spin-off de un juego que ya lanzaron hace tiempo. Hace un par de años, que diga. Dungeon is a hit. ¡Ostras!
Estamos encantados de anunciar... Dungeon is coming to Literal Games. No lo conocía de nada este. No lo conocía de nada, no podía engañar. And now, here's the latest from everyone's favorite half-genie hero. ¡Oh, Shantae! My name is Matt Shantae. Recomiendo Shantae, muchísimo. Shantae, clarísimo, o sea, el half-genie hero, Shantae seguro. So the story of how we went from Shantae Game Boy Color to personaje creado en el 94, Game Boy Color 2022, y luego un capítulo perdido en Advance. Shantae, the original, was very well reviewed. A ver. Sales were not good. El Shantae. So when we're taking the Game Boy Advance muy bien recibido, o sea, buenas críticas, pero no ven demasiado bien. A ver, yo de hecho lo tengo, el de Game Boy Color, yo lo recomiendo. Quizás recomiendo más el de Game Boy Advance, porque es el... buenísimo. Es el mismo pero mejorado, ¿vale? De hecho, podías meter el de Game Boy Color directamente en Advance, eso era así, realmente. Y tenías el juego pero mejorado, ¿vale?Í sí que lo recomiendo jugarlo sobre todo. Que por cierto yo lo tengo. Una versión de esas un poquito así, ¿vale? Porque no salió aquí. Es lo que hay. Pero bueno. Lo recomiendo. Shantae. Que además los últimos son Metroidvania. Shantae Advance. Risky Revolution. Este es nuevo. She sets up this device that lets her rotate the land above, and landlocked towns that she could never plunder or pillage are getting rotated, and they're ending up at the coastline so she can attack them. So it's just a big silly idea, but you as the player get to control that. So you can shift the world around, it's like puzzle stuff, and you can ultimately foil Risky by using her machine against her. But in the meantime, it's fun to slide the layers. Risky Revolution is when a lot of the main cast meets, in some cases for the first time. Hostia, cuando aparecen los personajes we went straight into Shantae Risky's Revenge, where everyone just somehow knows everybody. There's an entire missing chapter of their lives. ¿Dónde se conocen? O sea, es ese capítulo perdido. One of the things we wanted to have in this game was the link cable support, which sounds funny today. ¿Cable link? It's an experience you don't you just need one copy of the game. Claro, es una que me manches siempre la conectas por cable. ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! And I think players will like it. I mean, to make a Game Boy ¡Oh, qué bueno! Like this year is crazy, but I think it's a better. Y lo van a sacar este año, o sea, para este año. ¡Qué bueno, por favor! El capítulo perdido de Shantae para Game Boy Advance. I mean, this is the only way that this game would ever get into players' hands. To play an actual final, manufactured version in a box is going to be super cool, and so I can't wait. Buah, este va a caer. Pero este va a caer de cabeza. Risky Revolution. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La aventura perdida de Shantae en septiembre. Qué bueno, estoy sudando y todo. Estoy sudando y todo. Aparte de poner el calorazo. ¡Ostras! Que sí, que los Shantae empezaron siendo un poco más plataformeo. Era plataformeo puro y duro. Pero luego evolucionaron a Metroidvania más adelante. Ya los que conocieron la saga ya lo sabréis. Pero hostia, que es un capítulo perdido dentro de la saga Shantae que va a caer de cabeza. Va a caer de cabeza. Y además en su versión de Game Boy Advance. Chicory. Este la conocemos también, ¿no? ¡Uy! ¡Player 2! Oh, ¡qué calorazo que hace! Entre el calorazo y Shantae ya, vamos. ¿Y cómo está esto? Madre mía, cómo está el evento, ¿eh? ¿Cómo está el evento?
Chicory, vale. La sacarán ellos en físico. Vale. En serio, es que me encanta el maldito Borat. You can find us on the World Wide Web at www.limitedrungames.com. ¡Qué bueno! Or, for you back in 1995, at AOL keyword Limited Run. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esto es un juego que ya está disponible para reservar en su página. Bónico este. Oh, estaba soñando. Estaba soñando. Al igual pescar la ballena. Oh, es un tiburón. Aquello era un capa. Creo. Sí, hay monstruos, ¿sabes? Por ahí. Remember the CDI. Even though it came out 5 years ago, I'm sure you've all forgotten it. Multimedia. CD-ROM. Full motion video. Oh, full motion video, CD-ROM. Promised us the future. And with Zelda, the Wand of Gamelon, no. Faces of Evil, no. we almost got there. Despite being the best games in these series, que casi consigue. No, ha hecho la coña del Zelda, cuidado. But Limited Run Games never forgets a classic. A ver cuál sacarán. A ver cuál sacarán. The spiritual successor to those classic experiences. Sucesor espiritual de... Bueno, o sea, no va a ser ninguno en concreto. No habrá un Zelda de Philips CD. After 10 years of peace. No. The evil Dimer has returned. It's up to Princess Arzette. Pero... Arzette. ¡Qué bueno! Claro, o sea, no sale pero sale. No sale pero sale. ¡Qué bueno! No sale pero sale. ¡Qué buscabao! Lo tiene todo. Lo tiene todo. Featuring hand-painted backgrounds. Tiene el mismo estilo. El mismo estilo. Original score and talent from previous interactive adventures. Good. Hostias, qué bueno. Won't want to miss. Arzette, the Arzette. Jewel of Faramore, coming soon. Hostias, qué bueno, yo lo quiero. Lo puto quiero. Lo puto quiero este. Pay with something, will ya? ¡Hostias, qué bueno! ¡Hostias, qué bueno! Wow. Speaking of another bona fide classic, you've been asking for it, and we're finally ready to reveal a release date. Plumbers Don't Wear Ties, the definitive edition, will be coming to all major platforms in September 2023. Vale. This new version of the classic game will include full audio commentary, a slew of documentary footage, and a ton of all new features and unlockable content. Get ready. Run, Jane, run! Otro full motion. Estaba clarinete. Oh, God. Oh, God. It is the first American-produced visual novel. He came up to me and asked if I'd be interested in doing a video game, and I'm like, hell yeah, let's do it. We were just like Ed Wood. Espera, ¿era full motion o eran capturas? Original or nicer? Weird cult classic flew with sort of YouTube zeitgeist. I didn't think it was going to make a very good episode, but I tried anyway. Technologically, it's rather anemic. I mean, look at it. Either people love it. I'm giving it too much credit. Or they hate it. It is a grease fire. Or they think it's funny. This game sort of has a legacy that's very special and one of a kind. I think you'll love it. Septiembre de 2023. Pues vale, ¿no? Pues vale.
Es aventura, creo que han dicho. Bueno. We're announcing this game for the third time. Well, I guess the first for you all here back in 1995. But I promise we're really releasing this in September 2023. So mark your calendars and get ready to plumb the depths. Here's another reveal. The Void Games. Hostia, ese estilo artístico me recuerda mucho a los de Cthulhu, ¿eh? Cthulhu Saves Christmas, Saves the World. Pero The Void Games son los mismos tíos. Son los mismos tíos, o sea, la interfaz es la misma. Ojo que este juego puede ser muy bestia, ¿eh? Es el mismo estilo, es el mismo estilo. Sí, sí, sí. Ya sé de qué me sonaba The Void, claro. The Void. Son RPG muy cortitos, pero os partís de risa. Bueno, de hecho ya visteis Cthulhu Save the Christmas. I think we're in the game now. Mismo estilo, mismo humor. Y ahí está un bicho Lovecraftiano. Este va rollo Magical Girls. This way, madness lies. Oye, pues mola. Y ya sabiendo que lo hace. Humble Games. Man. A wild and bombastic. Boom. Midnight Fight Express. Vale. Este ya me interesa un poquito menos. This next game comes to us from the legendary founders of Sierra Online Systems, Roberta and Ken Williams. Ojo, de los creadores, o sea, de la peña de Sierra Online. Que ya no están ahí, claro. Pero esta peña hace unas aventuras gráficas tremendas, así de este estilo. Hace unas aventuras en primera persona tremendísimas. Colossal Cave. Hostia, cuidado, cuidado. Everyone likes turn-based RPGs, right? Of course. Well, how about a new game that's inspired by Super Mario RPG? Juego inspirado por Super Mario RPG. Ya aprovechando, ¿no? Que va a salir el remake. Another Crusade. Se han inspirado muy mucho, todo hay que decirlo. I'm about to ask a dumb question. But have you ever wished that Punch-Out was based on the works of Jane Austen instead of Mike Tyson? Who hasn't? Well, this next reveal has got you covered. Ostras. Voy forward. A ver qué van a hallar estos. Algo de Punch-Out. Cuidado. Hostia, ese rollo anime noventero. She is nothing but a commoner. I am no longer the timid woman you once knew. Just because you were married into this family doesn't mean you have class. I am the one who will inherit the family. This house will be mine. Vale, lo de Punch Out va porque se trata de dar hostias. Literalmente. I shall make you obey me.
It will be a piece of cake for me to dodge your slaps. Un juego de dar tortazos. Ya me estaba yo preguntando dónde estaba esa parte de Punch Out. Rose and Camellia Collection. Coming soon on Nintendo Switch. Pues mira, no los conocía. Y es una collection, o sea que eso ya quiere decir que existían de antes. 1,000 years ago, superstition and the sword ruled. It was a time of darkness. It was the world of fear. It was the age of ¡Gargoyles! ¡Hostias! We'll be handling the physical release of the upcoming Gargoyles remaster. ¡Hostias! More details will be coming soon. Esto es una pedazo de serie, This ¿eh? next game is inspired by ¡Oh, classics like loco, Mission colega! Makers. Eso es una pedazo de serie, ¿eh? Gargoyles. Y van a sacar el juego en físico. Esta gente, del remaster. ¡Joder! ¡Joder! Double shake. Wow, how about that? Well, I like scary games, and I'm sure Juegos de you miedo. probably do too. But it's always bothered me that one classic Japanese horror World game premiere. never came to America. Well, No. ¿Esto que está until now, sonando? that is. ¡No me jodas! Juego clásico que nunca llegó a América de forma legal. Cuidado. Hostia, ¿y también lo vas a sacar Way Forward? O sea, es que es como la boca, Way Forward. Esto es como la boca. Clock Tower. Que antes lo mencionaba. Antes lo puto mencionaba. We are definitely looking into more of these. Personally, I want to see more horror games. Hostias, o sea, I'm Mariel Cartwright. I am the creative lead o sea, los pelos de punta ahora mismo. El primero es un maldito juegazo en Super Nintendo, en PlayStation, una aventura gráfica que... Joder. Evidentemente yo lo he jugado emulado. Hostia, míralos. Asesinatos, el señor de las tijeras. Ese juego era brutal. Te sentías hiper mega vulnerable en ese juego, pero hiper mega vulnerable. Que solo puedes esconderte y correr. Ahora no recuerdo si la versión de Play llegó a salir en Occidente, ahora no recuerdo. Jennifer is such an interesting character because at the start of the game we don't know a lot about her. Ahora no recuerdo the game does such an si llegó a amazing salir. job of revealing Según Josh, no a very salió. heartbreaking story about her, you know, through different playthroughs of the game because De hecho aquí están poniendo textos en japonés. what got me so attached. There's kind of like the reverse engineering aspect of that, and then there's the other aspect of like, how do you get this stuff back into the game? Usually we always try to have both the legacy product as it was, and also offer something that's surprising. Like in River City Zero, ¡Que van a hacer un remake! cutscenes. That's a fun little surprise for people. Directing the animated opening is pretty crazy. Que es un remake. ¡Hostias! O sea, no es que se vaya a hacer un port, un remaster, no. Es un remake. That's kind of been a tricky thing too with localization. It's like, how do I represent that? Being able to kind of oversee that and bring a new vision of this game to life, to be a part of it in any way at all, is just incredible. Tremendo. En Carbon Engine, en 2024. O sea, es que va a caer, vamos. Va a caer de cabeza, ¿no? The original Super Famicom classic, Clock Tower, is being released in English Va a teletransportarse en mí, directamente. Wow. Clock Tower is kicking off our final segment of the showcase, which is totally based around our technology, the Carbon Engine. The Carbon Engine allows us to take games from classic platforms and release them on modern platforms with ease. Development on the Carbon Engine is being spearheaded by Ya está. O sea, este va a ser el último segmento de los juegos. I'm not sure if that's his real name, but in any case,
Hold on to your butts for this exciting el último segmento que va a estar dedicado a juegos. ¡Jurassic Park! El último juego dedicado a segmento dedicado a juegos hechos con el engine de esta peña, ¿no? Que también tienen su engine. ¡Hostia, Jurassic Park! Ah, no, el legado de Jurassic Park. InGen must be eliminated. I will have control of Jurassic Park. Hostia, juegos basados en Jurassic Park, ¿eh? Classic Games Collection. O sea, vamos a ver. Y hace el meme. O sea, meme la coña. To celebrate the 30th anniversary of the iconic Jurassic Park film, Limited Run Games is collaborating with Universal Games and digital platforms to release a collection of classic Jurassic Park 8-bit and 16-bit games for modern platforms, which will be available to pre-order on September 1st. If you're not excited yet, you will be. Wow, madre mía. Emily va a flipar con esto. Femanín. Ojo, ojo. Ojo. ¿Pero qué estaba tan loco esta gente? Esta peña está loquísima. ¿En serio? ¡Vamos, colega! ¡Ostras! ¡Madre mía! O sea, no tenían bastante con Clock Tower, no tenían bastante con esa colección de juegos clásicos de Jurassic Park. Que encima salen con esto. ¿En serio? Madre mía, por favor. La animación está de puta madre, pero imagino que después el juego se verá como tiene que verse realmente. Porque... ¿Tomba? ¿Tomba? ¿Cómo se llama? Ahora me he dejado todo loco. Well, that's it. That's all we have. But the picture. E3 isn't saved yet. El E3 aún no se ha salvado. I think that means we need one more thing. Falta una cosa más todavía. One more thing. Espérate que no tenían bastante. El mundo ha cambiado. James Bond? On the classics? ¡No! ¡Gex! Were you expecting someone else? La misma puta coña. Gex Trilogy. ¡Lolo, colega! ¿Pero qué bestialidad es esta, por favor? It's tail time. And look at that. Gex saved E3. E3 2023 happened. And now, en este universo paralelo, E3 2024 is saved. El E3 ha ocurrido y el 24 está salvado. Thank you, everyone. Di que sí, coño. Que tiene que volver, joder. Se desvanece. Esto es muy rollo Regreso al Futuro. Gracias, Limited Run Games. Qué bueno. En serio, o sea... Vamos a procesar todo esto, ¿vale? Porque, joder. Hostia, que han empezado fuerte, pero es que han acabado... Hostia, ¿cómo han acabado?
Cago en Dios. O sea, es que de aquí, posiblemente, o sea, el Castlevania va a caer. No nos engañamos, Castlevania va a caer. Castlevania va a caer porque Castlevania ahí tiene que caer. Pero es que, o sea, de aquí ya más o menos sacamos un poquito la cosa. Pero, vale que sí, clasicazos. Pero, joder. Shantae. Un capítulo perdido de Game Boy Advance. O sea, es que madre mía. Es que madre mía, es muy bestia. Esto es bestia. Esto es bestia. Esto es bestia. Y la coña esta. O sea, la coña esta también, con Arset. O sea, este va a caer también de cabeza, aunque sea por la coña. Por la coña. Por la coña de, joder, esos Zelda, ¿no? Que está... que la gente no quiere reconocerlos, quiere olvidarlos, porque eran lo que eran, ¿no? Joder. Pero es que luego han empezado Ojito, ¿eh? Ojito con estos. ¿Vale? Ojito con estos. Este también. Vale, que ya sé que es un poquito cutre. Es un poquito la intención también. Cutre para estándares de hoy en día, me refiero, ¿vale? Bueno, al final no deja de ser un port. Creo. Pero sobre todo el tramo final. O sea, el tramo final con Clock Tower. O sea, que arranques con Clock Tower y Jurassic Park o sea, ¿ves qué? Un día vamos a traer este juego al canal. Un día vamos a traerlo. El primer Clock Tower. Es que es bestial. Es que cualquier cosa te podía matar, no solamente el de las tijeras. Y había finales, un montón de finales también. Y había uno que era, concretamente el peor, podías pasarte el juego a los pocos minutos sin pasar por casi nada malo. Es el peor final también, claro. Bueno, peor entre comillas. Porque no te enteras de nada. Pero claro, luego empiezan aquí con la tralla. Y Jurassic Park Retro. Y luego el Tomba. Que no recordaba el nombre. Pero es que luego el regreso de Gex, la trilogía de Gex. O sea, el regreso de Gex. Es que... No sé. A preparar las carteras. A ver, lo bueno que estos salen también en digital, seguramente, quitando el de Shantae, que no sé si saldrá en otras plataformas, imagino que sí, con el tiempo, porteado para Switch y otras consolas y tal, pero otras consolas. Pero, joder, vamos a acabar con Clock Tower. Hostia, que me ha gustado. Es que esto es tremendo. Es que es tremendo. Pedazo de eventos se marcaron, ¿eh? Que sí, esto fue ayer por la noche, ¿vale? Bueno, sí, no sé cuándo subiré esto. Pero esto lo estoy grabando el jueves por la tarde-noche. Fue el miércoles por la noche, ¿vale? Pero bueno, si no lo subo, lo subiré mañana tempranico. Pero que fue un maldito evento. Es que igual hasta subo la reacción esta de Clock Tower. Porque es que... O sea... Es que es muy bestia, en serio, es muy bestia. O sea, fuera coñas, de haber habido un E3, y si no hubiese habido un Nintendo Direct que hubo, posiblemente lo habrían salvado, ¿eh? Esta peña habría salvado el E3, o por lo menos a excepción de las 2 o 3 grandes que hubo. Hostia, pero qué presentación, en serio. Pero bueno, no me entretengo más. Volvemos a 2023 justo con Josh. Y nos vemos en el siguiente vídeo o directo. ¡Chao!